Bueno, a ver si ah, todavía no dejan de entrar. Bueno, vamos a esperar un minuto más. ¿Me pueden decir si se está presentando, si se ve bien? Sí, Sí, se profe. ve, profe. Bueno, vamos a tratar. Bien, vamos a ver hoy la unidad 4, ¿sí? Vamos a ponerlo más grande. A ver. Bueno, siguen ingresando, ese es el tema. Bueno, la unidad 4 va a hablar de estructuras. A ver, quiero ponerlo más grande. No sé si ahí lo pueden ver un poquito mejor. Me van diciendo si voy cambiando la filmina ahí, si es que lo ven. Ahí se cambió o queda, digamos, estática. Sí, profe, está en la filmina 2. Bien, la 1 ustedes no la ven. No, exacto. Ese es el problema, que no sé qué problema tiene mi máquina últimamente, que yo empiezo a pasarlas. Ahí, ¿siguen la 2? Sí, en la 2, profe. Bueno, Ahora se pasa a la 5. o sea que tiene un problema. A ver, voy a salir para aceptar los que siguen entrando. Espero que ya sean los últimos. A ver, vamos a volver a intentarlo. Ahí sería la 1. Ponemos toda la pantalla. Ahí, ¿se ve? Cosa que no está compartiendo el Power y no la presentación. Creo que es el problema. Sí, creo que nos está presentando el Power en vez de la presentación. Sí, porque lo tengo así a ver, lo tengo como Power, no lo edité, nada. Vamos a volver a intentar. Salvo que lo lleve a un PDF, capaz que ahí lo puedan ver mejor. ¿Cómo estamos ahí? Ahora se ve más grande, profe. Bueno, vamos a ver si ahí cuando paso la filmina, Sí, profe, se ve bien ahí. ¿pasa? Bueno, sí, lo que pasa es que siguen ya ingresando y ahí es cuando la máquina se ve que
ahí acepto el último, ya son 7 y 10 ya, estoy desde las -5 aceptando. Bueno, como les decía, esta es la unidad número 4. ¿Qué es lo que vamos a ver en la unidad 4? En la unidad 4 vamos a ver qué es la estructura o cómo es la organización o la estructura de una organización. Esto es un pequeño mapa sinóptico que les hice para que veamos que va a haber tipos de estructuras como simples, complejas, nuevas complejas, estas son muy modernas que las hablan algunos autores. Luego vamos a ver lo horizontal y vertical en los distintos tipos de departamento. Dentro de la estructura vamos a ver distintos criterios de cómo se puede hacer una estructura por funciones, procesos, por geografía, por cliente. Pero también vamos a ver el tema de los diseños en cuanto a cómo van a afectar los factores internos y externos para llegar a esta estructura. También los principios de una organización formal e informal, ¿sí? La estructura de una organización. Si vamos a lo primero, ¿qué es la palabra estructura? Proviene de una voz latina, structure, del verbo estruere, que significa construir. Y van a ver que en 2 momentos vamos a nombrar algo de construir, porque más adelante vamos a hablar de arquitectura. Y uno va a decir, pero ¿cómo? Arquitectura dentro de administración. Lo que pasa es que la palabra arquitectura la administración la toma para decir que va a tratar de organizar espacios, y esos espacios ¿de dónde van a ser? De una organización, ¿sí? Y que estos espacios sean inherentes para el personal, para la maquinaria, digamos, para todas las actividades o conjuntos de actividades que haga una organización. Si hablamos de estructura, vamos a decir que la estructura es creada por organizaciones para facilitar la coordinación de actividades. Fíjense, la estructura es creada por las organizaciones. ¿Para qué? Para que facilite esas actividades. ¿Y por qué dice facilitar actividades? Porque dentro de las organizaciones vamos a tener diversas actividades y todas estas tienen que estar coordinadas y relacionadas para que puedan los miembros de la organización realizar sus objetivos. La estructura de una organización puede ser definida simplemente como la suma total de las partes, fíjense. Y esa suma total de las partes, estaríamos hablando de qué partes. Una parte trabajo, una parte tarea, una parte coordinación de tareas, ¿sí? Es decir, que la estructura es o puede ser definida simplemente como esto, como la suma total de las partes. Si nosotros a una organización la dividiríamos en varios pedacitos, cada uno de esos pedacitos van a ser las tareas, van a ser las distintas coordinaciones que vamos a tener entre los individuos o grupos de individuos que están dentro de la organización, ¿sí? Dentro de la evolución de la estructura, esto no me va a dejar ver, bueno, eso me pasó por llevarlo a PDF. Dentro de la organización de estructuras tenemos distintos autores, ¿sí? Uno de ellos es el que habla de la concepción formalista. Esa concepción formalista no es más que autores de administración, que seguramente ustedes lo vieron en la unidad 1, como Fayol, Taylor, de la escuela neoclásica, que ellos tienen como un modelo, una concepción muy fija, muy formalista, como lo dice el nombre. Luego este concepto de estructura, también hay otra concepción, que es la organicista. Bueno, acá yo lo tengo todo así mezclado porque la idea era que vaya entrando cada flecha en el Power, pero como lo llevé a un PDF, lo vamos a tener así. Ustedes tienen la bibliografía que ahí en la unidad 4 les puso la licenciada Romero, que es un extracto del libro de Álvarez, que ella siempre les pone, digamos, muy poquita bibliografía para leer, la verdad, porque hay mucha bibliografía de administración, pero ella les pone siempre muy poquito, así que aprovechen de que pone poquito para leer, ¿no?
porque por ahí uno se da cuenta de que leen poco. La concepción organicista, que es la segunda evolución de este concepto de estructura, es la que también está representada por escuelas que son de March, Simon, bueno, distintas escuelas de administración que, bueno, ustedes no tienen por qué saberlas de memoria, pero sí que sepan que hubo, digamos, una evolución de este concepto de estructura. Luego, la concepción de Henry Minberg, este autor, él siempre fundamentaba como que la estructura tenía 5 partes, y esas 5 partes eran la cumbre, la línea media, el núcleo operativo, la tecnoestructura y el staff de apoyo. Todo esto que yo les digo es lo que luego vamos a ver en la formación de una estructura, ¿sí? Entonces Minberg decía esto, como que era la estructura organizativa es una red. Luego viene otro autor, que es Eduardo Bueno, que también Eduardo, como el nombre lo dice, Bueno, él no hizo más que decir que toda esta estructura era la red de flujos de información, de flujos de decisión, red de valores, red de fuerzas políticas, red de la política propia del gobierno, ¿no? Y luego había uno que hablaba de 2 tipos de estructuras, que son las que yo acá les había marcado de 2 colores, que eran las estructuras mecánicas y las estructuras orgánicas. Obviamente que las estructuras mecánicas, acá sí es como que el concepto de estructura tiende un poquito más a diferenciarse, ya ir viendo ya un camino en esto de la definición de estructura, ya que las estructuras mecánicas favorecen a la comunicación vertical, ¿sí? Ya sea de autoridad a responsabilidad, siempre están claras, ¿sí? Podemos decir que, como les he marcado acá, que el personal hace una pequeña parte del trabajo, que las tareas del personal están siempre especificadas. Bueno, como les decía, la comunicación va de arriba hacia abajo. Siempre se espera lealtad del personal, mientras que las orgánicas podemos decir que son menos rígidas. Digamos que tiene una importancia relativa en las orgánicas, lo que es la autoridad, ¿sí? Aquí, en el caso de las orgánicas, el personal conoce el proceso, las responsabilidades son flexibles, ¿sí? Acá hay como libertad de interacción en todas las direcciones que pueda tener una organización. Y el otro concepto que es interesante conocer es el tema de los elementos de esta estructura. Hablamos de una estructura organizativa y cuando se les preguntan los elementos, vamos a encontrar estos componentes, ¿sí? Que les podemos llamar componentes básicos o bien componentes principales. Cuando hablamos de la alta dirección, ustedes saben que la alta dirección es donde cumple la función de dirigir la organización. Cuando decimos la alta dirección, estamos diciendo el nivel más alto, ¿sí? Es la tarea del empresario, del gobierno, es el rol más importante. Luego de la dirección media, que por ahí se confunden un poco, recuerden que la dirección media es la de los gerentes, los jefes de divisiones, ¿sí? O de algunas áreas, como producción, finanza, administración. En el caso de los mandos medios, o también conocidos como intermedios, estos pueden ser más los supervisores de una área, ¿sí? En el caso de el nivel de ejecución, podemos decir que está conformado por aquellas personas que van a ejecutar alguna tarea específica en la organización. Y luego la función de apoyo y función asesora. Como su nombre lo dice, función de apoyo va a ser una función que esté formada por especialistas, por expertos, por técnicos, ¿sí? Que van a hacer siempre posible conseguir los objetivos principales de la organización,
Siempre la de apoyo, recuerden, ahí están los especialistas, expertos. En el caso de las asesoras, bueno, su nombre también lo dice, son aquellas personas que tienen una función especial. El asesor contable, el asesor legal, el abogado, o puede ser que tengamos una consultora externa o alguien que nos asesore de marketing, pero son casi de afuera, digamos. Luego, en un segundo elemento importante, ¿se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. En un segundo grupo importante es las unidades organizativas. ¿Y a qué llamamos unidades organizativas? Están las jerárquicas, ¿sí? Unidades jerárquicas. Van a ver que estas unidades se van a distribuir verticalmente. Capaz que cuando uno habla de esto, de estructura, yo voy a hacer algo que no debería, ¿sí? Pero yo estoy tendiendo a llegar a esto, ¿sí? A un organigrama. ¿Lo ven? Sí. Que es una herramienta. Entonces, cuando yo estoy hablando de niveles, de separación de tareas, ¿sí? Quiero que vayan de alguna forma pensando en esto, porque cuando uno dice estructura, la palabra es como que es muy tediosa, y cuando digo unidades jerárquicas es como que dice, pero sí arriba dijo alta dirección y ahora vuelve a repetir unidad jerárquica, ¿sí? Entonces, dentro de estas unidades organizativas vamos a encontrar estas unidades, y las unidades jerárquicas son las que se van a distribuir en forma vertical, y cuando digo vertical, vayan pensando en esa verticalidad que vamos a ir después tratando de darle dentro del organigrama, ¿sí? En el caso de estas funciones jerárquicas, siempre se van a definir ahí los propósitos, la visión, la misión, recuerden, los objetivos, siempre el objetivo global, siempre, no se olviden, el objetivo global es el que está allá en la cabeza, en la alta dirección. Cuando yo digo unidades operativas, ¿sí? Es el que se va a ocupar, como el nombre lo dice, de la operatividad, de la ejecución, ¿sí? De que cada sector haga la actividad o la tarea o el proceso que tenga que realizar. Y cuando digo unidad de apoyo, ¿sí? Son aquellos servicios que van a ayudar a realizar la tarea, ¿sí? Fíjense, acá hablamos de unidades. Luego los tipos de relaciones. Acá en los tipos de relaciones pensemos en la parte ya humana. Vamos a tener relaciones formales y relaciones informales. En las relaciones formales, ¿sí? Vamos a tener siempre relaciones con la jerarquía, con el director, con el supervisor, ¿sí? Con el director de área, con el jefe de una sección. Mientras que cuando digamos informales, van a ser siempre el resultado de una forma, a ver, que no está escrita, informal, ¿sí? No es lo mismo hacer un mensajito de WhatsApp que una nota, ¿sí? No es lo mismo hacer una comunicación por una pizarra en donde toda la organización lo va a ver, que de repente mandarle un mail individual a una persona, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ver cómo son esas comunicaciones. Por lo general, esas relaciones informales van a ser el resultado de las relaciones interpersonales, ¿sí? Que la misma organización va a estar dando los mecanismos. Si vamos a considerar aspectos específicos de las estructuras organizacionales, ¿sí? Vamos a tener acá elementos que van a definir este diseño. Yo acá las he nombrado, las voy a ir mencionando a cada una, ¿sí? Ustedes en la bibliografía la tienen, obviamente todo está más completo. Por falta de tiempo no podemos ir puntualmente. Estos elementos que definen el diseño de la estructura organizacional, lo primero que tenemos como elemento es la complejidad. Cuando hablamos de complejidad nos referimos a la cantidad de elementos o partes que van a interactuar en una organización.
Cuando nos referimos a tamaño, ¿sí? Hablamos del tamaño del mercado, de la cantidad de relación producto-mercado, del número de empleados, de la cantidad de activos que puede tener una empresa, del número de clientes, y bueno, de cuánto otro criterio que se refiera a tamaño, ¿sí? La actividad o sector económico va a estar dado por la estructura de la misma, ¿sí? Por ejemplo, si uno dice, bueno, a ver, una automotriz, no es lo mismo una automotriz que a una aseguradora, ¿sí? Una está produciendo auto, la otra va a estar dando un servicio, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a cultura, la cultura es todo lo que existe de la organización, la historia, la biografía, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan definir como que es propio de la organización. El producto o servicio que se elabora, ese es el otro elemento que tenemos dentro de la estructura. Y este producto va a ser más o menos de acuerdo a qué flexible o no va a ser la organización, ¿sí? Como decíamos recién, no es lo mismo un producto, por ejemplo, fabricar un auto, a vender un seguro. No es lo mismo fabricar un software que fabricar o hacer la fabricación de una panadería, ¿sí? Son distintos los procesos, distintos los stocks. El software no necesita stock, ¿sí? Está en la mente, en el diseño está en la mente y con pocos recursos, digamos recursos materiales, se puede llevar adelante. El entorno y la sociedad, yo creo que el mismo nombre lo está dando. Todo depende cómo va a ser y en qué entorno está la organización. Siempre hay un entorno específico. Una organización siempre va a necesitar un diseño a lo largo del tiempo, ya sea dentro de una sociedad que sea rígida o flexible, dentro de una sociedad que tenga una economía estabilizada o como la que tenemos nosotros, una inflación, entonces vamos a tener que siempre ir manejando el entorno de esa sociedad. Luego el otro elemento que tienen estas estructuras es la relación con la tecnología y el producto. Esto va a ser una consecuencia de lo que recién hablábamos cuando empezábamos a definir qué era estructura. Y yo les decía que iba a aparecer este concepto de arquitectura. ¿Y por qué aparece este concepto de arquitectura? Porque arquitectura, ¿qué es lo que quiere decir? Que cada organización tiene un modelo, ¿sí? Que cada organización va a tener un único o va a tener un modelo único, va a ser siempre específico. No va a haber dos organizaciones idénticas, cada una siempre va a estar relacionada con el modelo o con el producto o con el servicio que brinda, ¿sí? Es como que van a ser siempre variables que van a detonar la forma de la estructura de esa organización. Bueno, ¿cuál es la ventaja que le permite a una organización tener una estructura? Primero, definir los objetivos. Recuerden que los objetivos de una organización tenían que ser claros, medibles, cuantificables, ¿sí? Además, se fijan claramente las responsabilidades. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una estructura bien dividida, tranquilamente no va a haber ningún problema de decir, bueno, no se dijo que esta responsabilidad era de tal o cual mando, de tal o cual jerarquía, de tal o cual jefe, ¿sí? La estructura también va a permitir una visión totalizadora de la organización, ¿sí? También a quién se va a capacitar, el medio para capacitar, distribuir adecuadamente las tareas, eso es lo que vamos a ver más adelante, que denominamos unidad de mando. También se puede aprovechar la capacidad del personal. Yo teniendo una estructura puedo directamente saber si la persona está en el puesto idóneo
o hay una persona que tiene una X capacidad para otra tarea y yo la estoy ocupando en algo que no es lo correcto o que no está siendo bien empleado. Eliminar la duplicación de esfuerzo, eso es lo principal, evitar errores, eliminar funciones innecesarias, ¿sí? Si ustedes se fijan, todas estas ventajas de diseñar una organización es lo que de alguna forma va a permitir o lo vamos a poder hacer siempre y cuando hayamos hecho el planeamiento. ¿Se acuerdan las unidades anteriores cuando decíamos, bueno, a ver, en el tema de planeamiento, ¿y qué hacía en el planeamiento? Y trataba de buscar los fines y los objetivos por el cual yo tenía que estar en esa organización o buscar el objetivo máximo. Entonces, hoy la estructura me va a permitir, va a ser, digamos, como el medio para tratar de llegar a esa finalidad. Los principios que estructuran la organización. Vamos a tener principios dentro de la organización formal. Y si ustedes se fijan, vamos a hablar aquí ya de autoridad, de delegación, de responsabilidad. Entonces, estos factores que van a ir, digamos, relacionándose uno con otro, siempre dentro de la estructura, ¿sí? Lo importante dentro de estos factores va a ser uno de ellos que es, bueno, el principio de eficiencia, que es como que si uno se da, el otro también continúa. Qué importante sería que dentro de estos factores nosotros podamos decir cuáles son los que me van a dar el alcance adecuado de la organización. Dentro de este crecimiento de la organización también tenemos lo que se denominan puestos de trabajo. El tema de la departamentalización, de la función, de los procesos, ¿sí? La coordinación. Todo esto siempre se va a ir dando dentro de la estructura de la organización. A ver, me pasé una, me parece. Bien. Dentro de los factores internos, ¿sí? Vamos a diferenciar los internos y los externos. El factor interno, ¿sí? Como su nombre lo dice, interno, que está dentro de la organización, sería las personas, el grado de formalidad que tienen estas personas en el trato, la cantidad de las personas que van a formar parte de esta organización, ¿sí? Si estas personas tienen una determinada capacidad, una especialización, vamos a tratar de ubicarlas en distintos sectores en donde cada una de ellas le brinde, digamos, esa perspectiva a la organización desde la especialización de cada uno. En cuanto a la característica del personal, aquí lo que se refiere es, como su nombre lo dice, característica, la edad, la educación, cómo es el individuo, cómo es con la parte de la sociedad, social dentro de la organización, si es participativo, si acepta los reglamentos, si se lleva bien con el resto, ¿sí? O sea, digamos que es la característica propia del personal que está dentro de una organización. Cuando hablamos de la estrategia, bueno, la estrategia, como su nombre lo dice, es aquella que va a tratar de buscar, es el mecanismo, es el caminito por el cual me va a ayudar a realizar el objetivo, el propósito, los planes que tenga la empresa. Siempre la estrategia jefe o a aquel empleado que está más capacitado, ¿sí?
El hablar de responsabilidad también es hablar de responsabilidad de la tarea que tengo asignada o de la tarea que me han delegado o de aquella tarea a la que de repente hay que ejecutar. La división de trabajo también podemos decir que la división de trabajo ayuda a lo que es la especialización de la tarea, ¿sí? ¿Por qué la división de trabajo ayuda? Porque el objetivo de la división del trabajo vos haces esto mejor, el otro hace otra etapa del trabajo mejor. Es como cuando ustedes trabajan en grupo, entonces uno dice, no, yo voy a diseñar la carilla, yo voy a corregir la ortografía, cosas que no lo hacen. El otro dice, bueno, yo lo convierto en PDF y lo subo porque entiendo más de subir los trabajos. Bueno, esa división de trabajo también se ve en la organización. ¿Y por qué se busca esta división de trabajo en la organización? Porque logra la eficiencia de la organización, o sea, también se logra de que el recurso sea adecuado, que se use el adecuado recurso humano en el lugar de trabajo, en el sector más adecuado. Cuando hablamos de la unidad de mando, significa que un empleado va a recibir órdenes solo de un jefe, ¿sí? Si lo podemos ver acá, por ejemplo, si este fuera el empleado, ¿sí? Este caso está recibiendo solo órdenes de esta cabeza. Y lo mismo pasa acá, fíjense, estos empleados, ¿sí? Estos directivos o jefes, solo están recibiendo órdenes de este. Entonces, ahí nos referimos a la unidad de mando, ¿sí? Que la unidad de mando, cuando la mencionamos a la unidad de mando, es eso, de que un empleado solo va a recibir órdenes de un jefe. Porque imagínense que si de repente tendríamos 2 jefes, 3 jefes, no sabríamos a quién responder. O capaz que respondemos a uno y al otro hagamos la mitad, o tendríamos algún problema de coordinación seguramente, ¿sí? Por eso la unidad de mando en ese aspecto es importante. En cuanto a lo que se denomina tramo de control, está referido a la cantidad de personas o a las unidades, unidades, cuando uno habla de productividad, que el jefe debe controlar, ¿sí? Es decir, en un determinado tiempo, o cada lazo, o cada cantidad de tarea, se va a hacer el tramo de control, ¿sí? Y ese control es el que va a permitir de alguna forma luego volver a tratar de realizar o ver los errores para ir de alguna forma haciendo las mejoras, ¿sí? La unidad de los objetivos. Esto se va a referir a los objetivos que estén dados dentro de la organización y que van a contribuir siempre al objetivo máximo o global de esa organización. El principio de eficiencia es el que yo les decía que siempre se relaciona con el otro, ¿sí? Todos los objetivos deben alcanzarse con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Con el costo mínimo. Entonces yo ahí digo, bueno, es eficiencia. Pero siempre se da esto y debería darse, ¿sí? Tendría que ser siempre lo importante. Dentro de lo que es la función, la definición funcional es justamente cómo se exige a cada tarea, a cada departamento, a cada división, a cada puesto de trabajo, ¿sí? Esa es la definición funcional. Es la relación clara que va a existir entre las actividades que uno realiza y el grado de relación con las autoridades. Bueno, aquí tenemos una de las herramientas más importantes de la estructura, que es la representación gráfica, ¿sí? De una estructura formal, que es la que le denominamos como organigrama, ¿sí? En este, ¿qué es lo que define? Define no solo la composición de la organización, ¿sí? No solo cómo está armada la organización, sino también las relaciones, que son las relaciones personales. Aquí se representan las áreas, las actividades, los niveles jerárquicos, ¿sí?
Y luego se clasifican estos según la forma, la finalidad y la extensión del contenido. Vamos a tener finalidades y ventajas de los organigramas. Recuerden que el organigrama es el que de alguna manera va a estar especificando o dando una especialización de lo que es la organización, ¿sí? Cuando hablamos de las ventajas, ¿qué hace el organigrama? Pensemos, nosotros miramos un organigrama de repente y si somos empleados de tal área, supongamos, ¿sí? Somos del área de montaje, estamos sabiendo que como empleados vamos a tener un director o un jefe y a su vez este depende de otro, ¿sí? Es decir que el organigrama es como la foto de la organización, es como que me va a permitir decir en qué parte de la organización estoy parado o en qué parte, sí, de la organización es donde yo debo funcionar, debo trabajar, debo realizar las actividades. También el organigrama es un medio de comunicación para saber a quién me dirijo, quién es mi superior inmediato, quién es mi subordinado, ¿sí? Es adecuado para también cuando se representan las relaciones complejas entre áreas, ¿sí? Y también permite comparar entre dos o más modelos dentro de las organizaciones para ver qué tan detalladas son o no estas organizaciones. La finalidad de un organigrama, ¿sí? Es mostrar los miembros, es mostrar la posición, la relación con el resto, detectar fallas, ¿sí? Siempre de esta manera se puede decir que es una forma de ver claramente cómo es la organización, qué tan grande es la organización, ¿sí? No solo vamos a ver las jerarquías, ¿sí? Cada uno de estos se llama niveles, no solo vemos la jerarquía, sino también se ve la funcionalidad y la departamentalización. Cuando hablamos de departamentalización es cuando se agrupan los trabajos previamente divididos en tareas que son comunes, ¿sí? En el caso de los organigramas, van a ver que acá tenemos, depende de la forma, de la finalidad, de la extensión y del contenido. Acá, por ejemplo, tenemos vertical, ¿sí? Como su nombre lo dice, vertical. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene una jerarquía, yo creo que este lo conocen, es el más fácil, es el que siempre se encuentra en distintas organizaciones, ¿sí? Tiene distintos niveles, ¿sí? Y cada uno de ellos nos está mostrando quién es el subordinado o quién es el jefe inmediato, ¿sí? Digamos, cuáles son las subordinaciones directas e indirectas. Digamos, la forma más básica que le llamamos organigrama vertical. Luego tenemos el horizontal. Si ustedes se fijan, es el mismo que este, pero de manera horizontal, ¿sí? Tiene los mismos elementos, ¿sí? Lo único que se lee desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? El tema esto de la departamentalización es importante porque va a empezar a buscar la forma de desempeñar, de agrupar las tareas de una organización de acuerdo a las funciones básicas. Por eso empiezan a hacer estos sectorización, ¿sí? Por eso vemos siempre en las distintas organizaciones que tenemos un director general. En el caso de que si son sociedades, vamos a ver que acá está una asamblea, un directorio, y luego siempre vienen las áreas, los directores, después los subdirectores o los jefes, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que va ayudando a identificar las distintas actividades básicas que va a tener la organización. Esto es poco habitual de verlo, si se quiere, en Argentina, no es muy común, pero sí lo van a encontrar en algunos autores mexicanos y hablan de organización, hablan de
organigramas en formas de círculo, que es exactamente lo mismo, solo que como que tiene menos cantidad de espacios, y desde el centro hacia afuera se leen, ¿sí? El nivel más alto está en el centro y luego voy hacia afuera. ¿Qué podemos decir de las clases de los organigramas? Según las finalidades, nos pueden informar, ¿sí? O nos pueden dar un sentido de análisis. Lo importante es que siempre van a estar agrupando los puestos de trabajo y siempre se van a agrupar en forma homogénea, ¿sí? Y con ciertos criterios de la organización. Lo importante es que una vez planteados los objetivos y los subobjetivos de una organización, son los que va a permitir decir cómo se los desarrolla. Según la extensión de estos organigramas, de alguna forma nos va a estar dando cuál es el tamaño de la empresa, ¿no? Luego el contenido de los organigramas, ¿sí? Nos van a dar no solo el nombre y el cargo de la persona, cuál es el contenido de la actividad que se brinda, cuál es la estructura o cómo está compuesta esa estructura o ese departamento, ¿sí? Según la forma, que es lo que recién veíamos, verticales o horizontales, ¿sí? Las autoridades superiores, siempre, cuando es vertical, la autoridad superior está arriba, en la parte superior, como el nombre lo dice, y el horizontal está siempre hacia la izquierda. El tema de la departamentalización por funciones. Hay muchas empresas que definen funciones y van a hacer este organigrama que es por departamento. Si ustedes se fijan, departamento de producción, de comercialización, de finanzas, ¿qué es lo que sigue buscando acá? Acá trata de agrupar tareas determinadas, ¿sí? Tareas determinadas y parecidas en los departamentos, ¿sí? Por ejemplo, en un caso específico de una empresa industrial, la empresa tendrá que producir, tendrá que administrar, tendrá que vender, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un determinado departamento, determinadas funciones. Cuando decimos departamentalización por territorio, eso también nos va a ayudar de alguna manera a ubicarnos geográficamente, ¿sí? Se pueden aplicar en el caso de empresas que tengan sucursales, empresas que tengan alguna actividad en un lugar. Supongamos, esta empresa tiene en la zona norte, tiene la producción, en la zona sur tiene un local de venta, en la zona este tiene otra parte de la producción. Supongamos que estamos hablando de una empresa láctea, ¿sí? Bueno, en la de zona norte tendrá todo lo que es, lo que es la cría de ganado y la parte del matadero. En la otra zona va a tener todo lo que es el desposte, la distribución de la carne, y en otra zona va a tener el tratado del cuero, y en la otra zona tendrá la fabricación de los zapatos, de la cartera. O sea, ahí estamos viendo cómo por departamentalización, o en este caso por territorio, yo estoy marcando tareas específicas dentro de una misma organización. Bueno, lo mismo se puede dar un organigrama por tipo de producto, ¿sí? Productos que sean, ya sea, como en este caso, productos, muebles de cocina, muebles de madera, muebles de oficina, ¿sí? Si yo tengo una determinada organización y que tiene distintos grupos de productos. Bueno, estos serían más o menos distintas formas de organigramas, ¿sí? Y que todos tendrían que ser elaborados de acuerdo a, ya sea por tarea, por departamentos o por la cantidad de empleados también que pueda tener la organización. Siempre hay que pensar de que el organigrama es la foto que nos va a permitir de alguna forma indicarnos en qué lugar estamos. Fíjense, estos que están acá con estas líneas punteadas
es lo que llamamos puestos de staff, ¿sí? En este caso, fíjese en el asesoramiento, como hablamos hace un momento, el asesoramiento, ¿quién lo hace? Bueno, lo puede hacer un contador, lo puede hacer un estudio contable, un estudio legal, pero ese asesoramiento es una línea de staff, ¿sí? Es como que va a asesorar a toda esta área, tanto al director general como seguramente a estas áreas, es decir, está ahí justo en el medio, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, este otro que hace control de calidad también está como una línea de staff. Este sería lo que hablábamos en un primer momento como un apoyo, ¿sí? Este sería un staff de apoyo, le está dando un control de calidad o algo técnico, un apoyo técnico justamente a esta dirección de producción, ¿sí? Y que está justo ahí en el medio. Bueno, esto sería más o menos lo de la unidad 4, ¿sí? Yo en un ratito les voy a subir el trabajo práctico, ¿sí? Que el trabajo práctico lo que van a hacer es, de alguna manera, buscar la forma de un organigrama para el caso que les voy a subir, ¿sí? Es una pequeña empresa, una pequeña organización, ¿sí? Y ustedes más o menos van a decidir si van a hacer un organigrama por área, por departamento, por sectores, ¿sí? Y van a tener para presentarlo hasta la otra semana. Es algo sencillo. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí detrás de las fotitos? Sí, profe. Sí. Bueno, bueno. Consulta, profe, ¿las notas las tiene? Cuando las tenga la licenciada Romero las va a subir. No, yo no las tengo, es ella la que corrige los parciales. Por lo menos este primer parcial lo va a corregir ella, capaz que el segundo lo corrija yo, porque siempre nos dividimos de acuerdo a las cantidades de unidades que damos. Ahora en esta parte yo voy a dar la unidad 4 y seguramente la 6, entonces el segundo parcial lo corrijo yo. El primer parcial lo corrige ella, ¿sí? Bien, profe. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí en la plataforma tienen la bibliografía, que es la que usa la licenciada, que es Álvarez. Yo los he visto antes de ponerles el link de la video. He visto, son los dos apuntitos de Álvarez. Si alguno por ahí quiere tener alguna otra visión o leer algún otro autor, ¿sí? En línea pueden buscar a Chavenato, ahí lo coloco en el chat, Chavenato, y si no también hay otro de Cool. Yo no recuerdo si ahí en la bibliografía de ustedes está. Si no, se los puedo subir, pero tienen una cierta diferencia con Álvarez. Álvarez es como que el apunte que le sube la profe es cortito, es conciso, ¿sí? En cambio los otros son un poquito más específicos en cuanto a la parte administrativa. Por ahí se extienden un poco más con algunos otros conceptos de la administración, pero bueno, no está mal para tener una visión más amplia. Profe, ¿Sí? en la plataforma hay una sección de bibliografía, pero no se puede ver. Sí, Bueno, eso. ya la voy a buscar entonces y se las habilito. Capaz Está que al ahí... final, ahí Sí, dice, sí. pero no se ve nada. Bueno, ya me fijo si están estos autores, si no, yo les voy a subir los links por si alguno quiere mirar algo o capaz que comparar entre la bibliografía que tienen y esta otra, ¿sí? No hay Bueno, ningún problema. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la otra semana. Disculpe, profe, ahí por el chat le preguntan algo.
Sí. Chavenato tiene muchísimos libros. Trate de buscar principios de administración. Comportamiento organizacional ya es muy elevado, pero Chavenato tiene muchísimos libros. Bien, gracias. Bueno, gracias a usted.